a todos y bienvenidos a calorifrio.com, el portal líder de las instalaciones de climatización, refrigeración, construcción sostenible, energías renovables y baño y agua. En el vídeo de hoy hablaremos de un elemento que funciona con energías renovables como son las estufas de pellets, hablando de sus características y también explicando por qué en muchas ocasiones es una ventaja utilizar este tipo de equipos. La primera pregunta que debemos contestar es ¿qué son las estufas de pellets? Las estufas de pellets son generadores de calor que utilizan la madera como recurso energético en forma de pellets. La siguiente pregunta lógica es ¿qué son por lo tanto los pellets? Este tipo de combustible son pequeñas piezas de madera prensada, cilíndricas y normalizadas, de madera natural y sin tratar. Su poder calorífico es mayor a 4000 kilocalorías por kilogramo de biocombustible, su longitud es menor de 50 milímetros y su diámetro oscila entre 4 y 10 milímetros. Por lo tanto son pequeñas piezas de madera prensada con alto poder calorífico. ¿Pero a qué equivalen estos poderes caloríficos? Podríamos decir que un kilogramo de pellets equivale a 5 kilovatios hora de energía eléctrica y que 2 kilogramos de pellets contienen la misma energía que un litro de gasoil. Conociendo ya el combustible, ahora debemos hablar de los tipos de estufas de pellets y cuáles son las características que las hacen especiales y diferenciales. Tenemos por un lado las estufas de aire, después las estufas canalizables y también las termoestufas. Las estufas de aire tienen un ventilador que expulsa al exterior el aire caliente que las paredes del cuerpo de la estufa intercambian con la llama. Para este tipo de modelos existen distintas potencias tanto de llama como de ventilador. Las estufas canalizables podríamos decir que tienen la misma base de funcionamiento que las estufas de aire, solo que estas están diseñadas para repartir el calor en más de una estancia. Llevan acoplados ciertos conductos que reparten el aire y de esta forma podemos disfrutar del calor en más de una habitación. Finalmente tenemos las termoestufas que son capaces de calentar agua y llevarla hasta un circuito de radiadores o de suelo radiante. Es interesante saber que se pueden conectar en paralelo con una caldera de gas o de gasóleo. Estos equipos se pueden llegar a conocer también como calderas de pellets. Pero ¿cuáles son las ventajas realmente de utilizar una estufa de pellets para generar calor? Por un lado, utilizan un combustible 100% renovable, ya que la madera de los pellets procede siempre o bien de revalorizaciones de residuos de madera o bien de bosques gestionados de una forma sostenible. Además, está considerado como un sistema de bajas emisiones de CO2 porque la madera de la que viene el combustible ha absorbido gran cantidad de este dióxido de carbono antes de ser un combustible, con lo cual se considera muchas veces hasta un combustible casi nulo con respecto a las emisiones. La segunda ventaja es que el precio de los pellets es más competitivo y estable en el tiempo que otros tipos de combustibles. Seguimos con el alto poder calorífico, la homogeneidad y la composición constante de este combustible. Además, su rendimiento energético ronda el 90%, con lo cual se puede decir que tiene una buena eficiencia energética constante. Por otro lado, calienta el aire de forma natural, además de emanar calor radiante muy agradable. Finalmente, y como última ventaja, es que muchas estufas de este tipo permiten que el control se produzca de manera electrónica, es decir, que son programables a distancia y habiendo rellenado el depósito de pellets de la estufa, ella misma va recargándose en función de las necesidades. Después de esto, haremos un pequeño repaso a cómo funcionan realmente las estufas de pellets. El usuario debe recargar un depósito de pellets de la estufa, de forma que después es el propio equipo el que va utilizando de forma automática el combustible que necesita para la generación de calor. Para alimentar esta llama, de hecho hay un ventilador que permite un flujo entrante de aire en la cámara de combustión. Cuando la combustión está en marcha, se inicia entonces el proceso de intercambio de calor, que se basa en que por un lado se extrae el aire caliente de la cámara de combustión, mientras se contrapone a otro aire frío que se va calentando. Este es el aire que después nos llega a la estancia y el aire caliente de la cámara de combustión se extrae. Las estufas de pellets cuentan además con sensores que detienen la combustión cuando se alcanza la temperatura deseada en la estancia y vuelven a arrancar cuando esta temperatura desciende. Como he comentado, el aire de la combustión se extrae por la parte trasera de la estufa, mientras el aire que se ha calentado a través del intercambiador se emana por la parte delantera. Finalmente, y tal y como hemos comentado, el hecho de que exista una llama hace que la estufa también caliente a través de radiación. Antes de terminar, debemos comentar ciertas particularidades de este tipo de sistemas. Por un lado, la salida de humos de la estufa deberá ser siempre a la cubierta, es decir, al tejado, según el RITE. Para instalarla, de hecho, debemos tener en cuenta siempre esta salida de humos, un enchufe de 220 voltios y no colocarla más cerca de 1 o 2 metros de elementos inflamables como cortinas.
Otra de las preguntas que le surge al usuario es ¿qué potencia necesita para su habitación? La estimación que se hace es de 100 vatios por metro cuadrado para casas que no están muy bien aisladas y de 70 vatios por metro cuadrado para las casas que sí que cuentan con un buen aislamiento. Finalmente, cabe mencionar el mantenimiento que requiere este tipo de equipos, y es que 1 o 2 veces por semana se han de retirar las cenizas que genera la combustión y limpiar el cristal. También requiere la recarga de pellets cuando estos se terminan, y la revisión del equipo se pasa cada 2 años. Y bueno, hasta aquí la explicación de las estufas de pellets. Esperamos haberos aclarado ciertos conceptos importantes con respecto a estos equipos y que ahora entendáis un poco mejor cuál es su funcionamiento. Para más información ya sabéis que siempre podéis acudir a nuestro site calorifrio.com, y en caso de necesitar un equipo de este tipo siempre podéis pedir un presupuesto gratuito en nuestro site Presupuestos. Un saludo y hasta pronto.